Desde la Unión Nariño, Colombia, llegamos hasta su hogar con la poderosa palabra de Dios. Les saludamos con amor y fe. Bienvenidos. Buenos días, Dios les bendiga. Yo los invito para que vamos a nuestras Biblias, al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 24 al 26. Dice la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Esta reflexión la he titulado ¿Por qué se cerró la iglesia? Yo los invito para que juntos hagamos una oración y le digamos: Padre, en el nombre de Jesús, hoy colocamos, Señor, en tu mano la palabra, Padre. Yo te pido que conforme a tu voluntad y a la necesidad de cada corazón, hoy sea usted predicando, Señor. Nosotros le pedimos perdón por nuestro pecado y nos sujetamos a su voluntad porque es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. El título de esta reflexión es una pregunta. Dice: ¿por qué se cerró la iglesia? Y en la palabra, hoy el Señor Jesucristo está hablando y Él dice, Él da una respuesta a unas personas que le están preguntando, a unos fariseos. Dice en el versículo 23, y habiéndoles llamado les decía en parábolas. ¿Cómo puede? Eran los escribas y los fariseos que lo estaban acusando y estaban hablando y decían que él tenía un demonio y que por eso era que echaba fuera demonios, y entonces que él tenía un demonio inmundo. Entonces en el versículo 24 empieza el Señor a darles una respuesta y dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Hace 15 días, en Amor y Fe, el Señor puso en nuestro corazón hacer 48 horas de oración continua. Empezábamos el lunes a las 5 de la mañana y terminábamos el miércoles a las 5 de la mañana. Estos días, estos 3 días, eran también 3 días de ayuno. Estábamos en oración y ayuno, y el propósito de esta oración era pedirle a Dios por la libertad de la iglesia, pidiéndole a Dios que nos diera libertad para congregarnos una vez más. En ese tiempo de oración, el día lunes, el Señor nos habló a nuestro corazón y nos dijo, nos contestó la pregunta: ¿por qué se cerró la iglesia? Y la respuesta sale de esta palabra: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. La iglesia del Señor Jesucristo está dividida. El enemigo ha entrado a la iglesia y la ha dividido, porque la respuesta viene y dice el Señor: porque la iglesia, mi iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, es una sola. Es un solo cuerpo del cual Cristo es la cabeza, y eso lo dice Efesios 5:23. Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la hemos dividido. Y hemos creado división en el cuerpo de Cristo. Hemos dividido
al pueblo de Dios. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que reconocer como cristianos, porque de allí se derivan muchas de las cosas que nos están pasando. Y a veces nos preguntamos los cristianos y decimos, no, pero ¿por qué Dios permite todas estas cosas si Dios es amor? Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es bueno. Todo lo que Él creó es bueno y es para bien de sus hijos, para el bien de la humanidad, porque todo es de Él. La palabra de Dios dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso Él hace salir el sol para buenos y malos. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No dice que de tal manera amó Dios a los cristianos. Dios de tal manera amó al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces viene la respuesta del Señor. ¿Por qué se cerró la iglesia? Y ahí es cuando nos damos cuenta que a la iglesia, por la respuesta que el Señor nos da en esta palabra, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Ahí entendemos nosotros que a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo, las puertas de las congregaciones no se han cerrado por el COVID-19. No fue este virus el que la cerró. A la iglesia del Señor Jesucristo no la cerró el presidente de la República, ni el gobernador del departamento, ni el alcalde. Fuimos nosotros mismos los cristianos. Hemos sido nosotros quienes, a través de los tiempos, hemos dividido el cuerpo de Cristo. Hemos dividido la iglesia. Es necesario que en el pueblo de Dios, por ordenamiento, por administración, existan misiones, y las misiones estén divididas en congregaciones. Sí, por organización, eso está muy bien, pero la gran verdad es que la iglesia del Señor Jesucristo es una sola. Como los hijos de Jacob fueron 12 tribus, pero ellos formaron el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es uno solo. Somos hijos de Dios. Nuestro Padre es Él. Todos somos hijos, pero ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho los hijos de Dios? Hemos dividido el pueblo de Dios. Fuimos nosotros mismos los que dividimos la iglesia. Fuimos nosotros mismos los que estamos cerrando la iglesia, sacándolo a Dios de las congregaciones. ¿Cuándo? Cuando hemos sacado a Dios de nuestro corazón. Cuando hemos cambiado la palabra de Dios. Cuando hemos cambiado el ayuno, la oración y la palabra por cosas más fáciles, por entretenimiento en la congregación. Hemos sacado a Dios de nuestro corazón, lo hemos sacado de nuestras familias y por ende lo hemos sacado de las congregaciones. Y cuando suceden cosas como estas, que nos vemos obligados a cerrar las puertas de la congregación, Dios lo permite porque está cansado de Él estar fuera de su iglesia, porque lo hemos sacado los mismos hombres. Los mismos hombres hemos sacado a Dios de las congregaciones. Los mismos hombres se han encerrado en religiones de hombres. Los mismos hombres, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, hemos creado barreras, hemos creado fronteras entre congregaciones. La envidia y los celos ministeriales
están arrasando con el pueblo de Dios. La palabra dice, a la verdad dijo el Señor, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero cuando se levanta un obrero, cuando se levanta un obrero en las congregaciones, cuando se levanta un obrero en la congregación del Señor, los otros siervos, los otros obreros, en vez de apoyarlo, en vez de levantarlo, en vez de ayudarlo, lo atacan para que no siga, lo atacan para que no continúe, sin importar lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? El Señor mismo lo está diciendo. A la verdad es que la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Cómo no van a ser pocos los obreros? Si cuando se quiere levantar un obrero, los demás lo acallan. Los que ya están lo ven como una competencia y el pueblo de Dios se divide. El Señor habló en este día y Él nos dice que los hombres, nosotros mismos, los hijos de Dios, lo hemos sacado de las congregaciones. Que muchos pastores, muchos líderes, muchos siervos de Dios, y esto es doloroso, hermanos, han lanzado las ovejas unas contra otras para que se despedacen, mientras ellos cuidan sus propios intereses. Es doloroso saber esto, pero sabemos que esto está pasando en la iglesia del Señor Jesucristo. Y oramos y clamamos y pedimos, pero ¿por qué la iglesia se cerró? Y con la necesidad de congregarnos, la iglesia se va a abrir. Otra vez el Señor nos va a dar una oportunidad. Las congregaciones van a abrir sus puertas, pero la pregunta, hermanos, es ¿para qué? Para seguir igual, para que el pueblo de Dios siga dividido y cada quien defienda sus propios intereses y su comodidad. El pueblo de Dios está dividido y dice el Señor en su palabra: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y mire lo que dice en el 26: si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Eso lo tiene claro el diablo, sin embargo los cristianos no. El diablo sabe que si se divide, está perdido, ha terminado. Pero los cristianos es como si no lo supiéramos y nos dividimos, y cada vez más y cada vez agrandamos más la brecha entre congregaciones, entre misiones, y muchos creyendo en palabra de hombre y llevando a las ovejas a una confrontación entre hermanos. Dice el Señor que nosotros mismos hemos cerrado las congregaciones cuando hemos perdido el temor de Dios. Hace mucho que el Espíritu Santo ya dejó de estar en muchos lugares. Hace mucho tiempo que el Espíritu Santo ya no está en las congregaciones. Está afuera de la iglesia porque nuestra maldad lo ha sacado. El pueblo de Dios ha cambiado el evangelio, la palabra, por enseñanzas de hombres, acomodadas a los intereses de los que dirigen las congregaciones. El ayuno, la oración y la palabra se han cambiado por reuniones amenas, sin contenido espiritual. Hacemos que la gente se sienta bien,
Queremos evitarle a la gente el quebrantamiento. Queremos evitar que la gente se sienta mal en la congregación, porque se nos van. Hemos cambiado la verdad de la palabra y del evangelio, que dice la palabra que es como una espada de doble filo que entra hasta descoyuntar el alma. Pero lo hemos cambiado, hemos dejado que la pasividad inunde nuestras congregaciones. Hemos llevado al pueblo de Dios a un adormecimiento. Y tranquilamente seguimos llenando locales, llenando de gente, pero sin ningún contenido espiritual. Ovejas sin esperanza, ovejas que se desmoronan, que están tranquilas cuando están allí agradando su carne. Cuando van a un culto, hay muchos cristianos diciendo: a mí me gusta ir a X o Y lugar porque allí hay una buena alabanza, porque ahí hay un grupo que cantan muy bonito. A mí me gusta ir ahí porque me hace sentir bien. ¿Y acaso el culto no es para agradar a Dios? ¿Y acaso no es que los cristianos llevamos ofrenda de adoración y alabanza para Dios? ¿De cuándo acá el culto se ha convertido en un irme a sentir bien? Voy allá porque agradan mi carne, porque me hacen sentir bien, porque las canciones que cantan allá son bonitas. Hemos cambiado, hermanos. Hemos cambiado la palabra, hemos cambiado el ayuno, la oración. A veces hemos llegado hasta el punto de que los grupos de alabanza ya no son adoradores, ya no alaban. Son simples músicos profesionales que acaban la presentación y sin importarles la palabra se van, sin ningún respeto a la palabra de Dios y al siervo que va a predicar. Se van porque ellos ya terminaron lo que tenían que hacer. ¿Le fueron a cumplir a quién? Al hombre, al pastor y a la gente que los mira. Hemos cerrado la iglesia, hermanos, cuando las ovejas del gran pastor de los pastores han dejado de ser de él y han pasado a ser propiedad de las misiones y de las congregaciones, de las misiones y de los pastores. Es tanto que muchos siervos se creen tan dueños de las ovejas que hasta se dan el lujo de maldecirlos cuando las ovejas se van de ese lugar cansados de no recibir nada. Hermanos, en pleno pueblo de Dios, en plena iglesia del Señor, esclavitud de hombres, en donde el pastor no tiene ovejas, sino una cantidad de esclavos que no pueden hacer nada, a más de no recibir nada. No pueden mirar para otro lugar. Esclavitud del hombre por el hombre. Y aún así, hoy estamos pidiendo
por favor, se abran las congregaciones, que volvamos a congregarnos para seguir igual, para llevar un cristianismo liviano y sin fruto, porque ya en las congregaciones ya no hay milagros. En las congregaciones, en los cultos, en los servicios, se han dejado de ver los milagros, se han dejado de ver las señales. Se ha dejado de ayunar, se ha dejado de orar, de prepararnos en la palabra, día a día, minuto a minuto. Y entonces el Señor da una respuesta y dice que nosotros hemos cerrado la iglesia. Cuando Jesús vino a morir por nosotros en la cruz, vino a darnos una libertad total y soberana. Somos libres, pero nosotros, los siervos de Dios, hemos hecho esclavos a las ovejas y nos creemos dueños. El Señor nos ha dicho que en muchos lugares el alimento santo de su palabra ha sido cambiado por enseñanzas de hombres. Y en muchos lugares el pueblo de Dios está siendo alimentado con la misma comida que come el mundo. Alabanzas, letras cristianas han sido montadas en músicas mundanas y las hemos aceptado en los templos y en las iglesias. Cosas como esta, conciertos en las iglesias en donde ya la iglesia no parece una iglesia, sino una discoteca, hasta con humo. La iglesia del Señor Jesucristo ha sido transformada. Eso, todo eso es del mundo y es alimento del mundo, alimento del que no conoce a Dios. Y a veces los mismos siervos llevamos a darles esa comida a las ovejas. Hemos cambiado el alimento que Dios nos da, el pan nuestro de cada día, que es la palabra. Lo hemos cambiado por esa comida del mundo que indigesta y que pervierte. Hoy el Señor nos llama a volver nuestros ojos a Él. Este tiempo de pandemia es un tiempo de arrepentimiento. Tenemos que volver las ovejas. Tenemos que, como oveja, como pastor, como líderes, como apóstoles, como reverendos, como profetas, todo el cuerpo de Cristo, tenemos que volver a pensar en que el cuerpo de Cristo es uno y que de la misma manera como nosotros lo dividimos, nosotros podemos volver a unirlo. Este es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para recobrar fuerzas. El hecho de que las congregaciones se hayan cerrado, Dios lo ha permitido con un propósito. Él quiere una renovación. Este es un tiempo de zarandeo y seguramente muchos ministerios van a desaparecer y muchos ministerios van a cerrar sus puertas, pero también van a nacer unos nuevos. Van a crecer siervos
Van a nacer siervos, siervos nuevos, siervos hambrientos y sedientos de hacer la obra de Dios, aún sin ostentaciones, aún sin grandes locales, como las iglesias de Pablo, en las casas, llevando la palabra a todo lugar en donde hay hambre. El pueblo tiene hambre, y después de esto seguramente Dios traerá un avivamiento, seguramente Dios nos va a dar una nueva oportunidad, y las congregaciones abrirán sus puertas, y muchas nuevas abrirán sus puertas. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué anhelamos que se abran las puertas de las congregaciones una vez más? ¿Para seguir igual? No, es tiempo de recapacitar, es tiempo de tomar decisiones. El pueblo de Dios es un pueblo libre. Jesús nos hizo libres. El pueblo de Dios necesita entrar nuevamente a ser uno. Recuerde que una casa dividida no prosperará. No podemos seguir cerrándole la puerta a Dios y pensar que de esa manera le estamos sirviendo, porque Dios ya no está ahí. Dios es un Dios de todos. No nos digamos mentiras, hermanos. No tenemos que decirnos mentiras. Este tiempo es para que el mismo Señor tocará nuestro corazón. Si hoy usted, hermano, que está mirando esta prédica, el Señor está tocando su corazón y usted está recapacitando en este momento, y tal vez está diciendo, de verdad, es tiempo para tomar una decisión y buscar realmente al Dios de Israel, al Todopoderoso, al que vive para siempre. Este es un tiempo para empezar de nuevo. Hermanos, la lluvia temprana y la lluvia tardía de la que habla el Señor es precisamente eso. Una lluvia temprana es aquella que viene con el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero, ese arrepentimiento que nos hace mirar cuánto mal hemos estado causando, aún dentro de la iglesia. Tal vez estos son temas que no se tocan, porque creemos realmente que el cristianismo, en las congregaciones, en las iglesias, en las misiones, todos somos buenos. Pero mire cómo está el pueblo de Dios, dividido. Y esto no es nuevo. Una y otra vez le ha pasado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Una y otra vez, a través de la Biblia encontramos que el pueblo de Israel fue un pueblo de dura cerviz. Y el Señor mandaba un libertador, pero al poco tiempo se olvidaban del que los libertó y otra vez caían en pecado, en idolatría, y adoraban a dioses ajenos. Hoy el llamado es para nosotros, hermanos. Usted que está viendo hoy esta prédica, usted que es una oveja, usted que es un líder, usted que es un pastor, usted que tiene visión de águila y que mira mucho más allá, usted que en su corazón el Señor ha puesto ese anhelo de alcanzar pueblo, de salvar almas, de ser un instrumento usado por el Señor. Es un día para tomar decisiones y ponernos delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, Dios. Este es un día para empezar de nuevo, arrepintiéndonos genuinamente. Este es un tiempo en donde las cabezas tenemos que arrepentirnos.
esto es para siervos, esto es para pastores, esto es para líderes, esto es para ovejas. Si recordamos la palabra, el Espíritu Santo de Dios se derramó sobre los discípulos, la iglesia primitiva, la iglesia del Señor Jesucristo que empezaba. ¿Cuándo se derramó sobre ellos? Cuando estaban unánimes juntos. La lluvia tardía llegó en ese tiempo, cuando el pueblo de Dios estaba unánimes juntos. Hechos 2:1. Hoy la iglesia del Señor Jesucristo necesitamos ser uno. Necesitamos estar unidos a Él como un solo hombre para enfrentar lo que aún nos queda aquí en la tierra. Si nuestro corazón se humilla en torno a Dios, Él volverá a nosotros. Y entonces, a través de nosotros entrará a nuestras familias. Y a través de las familias, una vez más, entrará a las congregaciones. Y por ende, a su iglesia. Y entonces, cuando estemos unidos, cuando todos sus hijos, cuando el pueblo de Dios esté unánime, junto una vez más, seguramente el Señor vendrá por su iglesia. Entonces encontrará a su novia vestida sin mancha y sin arruga. Hermanos, las congregaciones un día volverán a abrir sus puertas, y tal vez más antes de lo que hemos pensado. Pero insisto en la pregunta: ¿para qué? Me dijo el Señor. ¿Para qué quieres abrir las puertas de la congregación? ¿Para que sigamos igual de tibios? ¿Para que las ovejas sigan volviendo como el perro que vuelve a comer de su vómito? ¿Será que esta vez aprovecharemos esta oportunidad, que tal vez sea la última, para que el Señor nos salve y salve a mucho pueblo, a muchos más, conforme al propósito que Él ha puesto en cada corazón? Hermano, vamos a poner cada uno nuestro grano de arena a partir de hoy. Empecemos por nosotros mismos. Dejemos el pecado, apartémonos del pecado. Dejemos de estar aferrados con una mano a Dios y con la otra al diablo. Unámonos, aferrémonos a Dios y pidámosle: Padre, sosténme de tu mano. Necesitamos ser uno delante de Dios. Necesitamos ser fieles, ser obedientes, leales y sujetos a Él. Y después necesitamos arrepentirnos genuinamente, apartarnos de todo el pecado y iniciar de nuevo un nuevo tiempo, empezar de nuevo. Es ahí donde vendrá la bendición. Concluimos con Zacarías 2:11. Dice la palabra de Dios: y entonces se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Yo lo invito, hermano, para que reflexionemos en estas cosas. No podemos seguir jugando a ser cristianos. No podemos seguir jugando como pastores. No podemos seguir jugando con el pueblo de Dios. No podemos seguir comercializando con las ovejas.
No podemos cambiar el don maravilloso de su palabra por enseñanzas de hombres. Es tiempo de libertad. Es tiempo de paz y de armonía. El Señor me hizo doler el corazón cuando me habló. Pero si usted ha leído la palabra, si usted recapacita hoy en esta palabra, se va a dar cuenta de que Dios tiene la razón y que Él está dolido en su corazón por la actitud de nosotros, su pueblo. Tal vez hemos cambiado hasta la manera de orar. Nuestra oración se ha vuelto monótona, solamente pedir cosas materiales. Es tiempo de empezar de nuevo y empezar hoy mismo. Yo te invito para que hagamos una oración en este momento y le digamos: Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos postramos delante de ti, Padre. Señor, yo te pido perdón, Señor, por mi pecado, Dios. Yo te pido perdón, Dios, por el pecado de mi familia, de esta congregación, Señor. Yo te pido perdón, Dios, por el pecado de la iglesia, Dios, por el pecado, Señor, de su pueblo, Señor. Hoy nos humillamos a sus pies, le pedimos perdón. Tal vez hemos estado ciegos, Señor, no hemos visto al Dios que tenemos. Ni siquiera hemos mirado hacia atrás. No hemos visto de dónde usted nos sacó, Padre. Señor, hoy pongo mi corazón delante suyo. Coloco esta congregación, Señor. Estos hermanos, Señor, estas familias, Dios. Su iglesia, Padre, en este lugar, en esta región. El corazón de cada pastor, de cada hermano, Señor, cada familia. Padre, tócanos, Señor. Tócanos. Libértanos en esta mañana, Señor. Abre nuestros ojos, que podamos mirar caminos nuevos, Señor. Que venga para nosotros un nuevo comenzar. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Padre amado, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Si este mensaje ha bendecido su vida, le invitamos a compartirlo. Estamos seguros, Dios bendecirá su vida. Hasta pronto.